Buenos días. Otra vez, muchas gracias por seguir aquí. Como sabéis, comenzamos ayer estas jornadas, este encuentro de espacios independientes, y uno de los temas que no deja de salir constantemente en todas las mesas, y bueno, la presentación que hemos tenido esta mañana con las administraciones públicas, inevitablemente es como un tema que está ahí encima de la mesa. Y hemos invitado a 4 proyectos para que debatan sobre ello, que es cuestiones relacionadas con la financiación. Anne Rodríguez va a estar moderando la mesa y os va a presentar ella al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y gracias a vosotras por estar aquí, a vosotras también, que son horas que hay que hacer hueco a veces, ¿no? Así que abriremos la conversación al final de la primera hora, probablemente, pero bueno, creo que la mesa anterior nos ha dado una base fundamental para tomar cosas y seguir con la conversación aquí. El tema de la financiación, como iremos hablando, bueno, es trascendental, lo sabemos, y hay modelos muy diferentes entre las personas que están aquí representando espacios, ¿no? Que, bueno, iremos recorriéndolo, pero tenemos con nosotros a Néstor de Pols en Valencia, que Ampar también ha venido y está en fila cero para intervenir también cuando pueda. Irati de Okela en Bilbao. Diego de Hyper House, siempre digo Hyper Studio, en Madrid, y Silvia de la Parcería también, ¿no? Que son modelos muy distintos, quizás Pols y Okela muy centrados en lo que es las artes visuales y desde donde surge también, que creo que ayer hacía la pregunta para iniciar las presentaciones, pero creo que siempre es interesante saber desde qué deseo empiezan estos espacios o qué necesidades detectadas. Hyperhouse abrió hace 2-3 años aquí en Madrid, muy centrado en lo que es el arte digital, las tecnologías y ver ese mundo entre medias de las artes visuales digitales. Y la parcería que ya abristeis justo el espacio, más bien justo con la pandemia, pero es un proyecto que viene desde atrás, ¿no? Y también me interesa que hablemos sobre el peso que tiene el propio espacio en todos estos sistemas, estructuras de financiación, ¿no? Bien para cubrir gastos, pero bien también para generar gastos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es como un punto de partida. Ahora, como ayer también, y ya agradeceros de antemano el esfuerzo de resumir en 5 minutos lo que nos queráis contar de cómo queréis presentar vuestros espacios. Así que, bueno, empezaremos por Pols, en Valencia. Néstor, así que como lo que quieras. Vale, pues hola a todas. Primero, gracias a la plataforma de espacios independientes por la invitación y a Anne aquí por hacer la moderación de la mesa. Y nada, Pols es un espacio que inicia sus actividades a finales del 2019. El equipo fundador éramos Carles Ángel Saurí, Paula García Macedo y yo mismo, y luego el equipo ha ido cambiando y mutando. Más tarde dejan el proyecto Carles y Paula, entra Ampar, y durante también un año entra también Luis San Gregorio, que luego también se va. O sea, en un principio Pols también lo intentamos concebir como una estructura que pudiera ser, de alguna manera, sí que con una línea, podríamos decir, de curaduría o autoral, pero que al mismo tiempo no fuera personalista, sino como que pudiera, incluso si todos los fundadores lo abandonáramos, que siguiera sosteniéndose, ¿no? De alguna manera. Esa era la idea. Entonces, bueno, como otras de vosotras comentasteis ayer, también es un proyecto que surge de una urgencia específica o de identificar en un momento dado que en Valencia había toda una nueva generación de artistas que habían cambiado un poco las prácticas en el arte contemporáneo, seguramente por el acceso, ¿no?, que teníamos, por el acceso que da Internet a ver exposiciones en otras geografías. De repente toda esa generación había empezado
hacer otras cosas y otras maneras de hacer, y no existían instituciones, básicamente, podríamos decir, aunque no nos guste mucho la palabra puente, entre la gente que salía estudiando en el máster de producción de la Universidad Politécnica y ya instituciones como el IBAM o el Centre del Carmen, ¿no? Entonces, como no había ese tejido de apoyo en esa transición. Entonces, en un principio sí que nace de esa urgencia de dar visibilidad y apoyo a estas personas, que también muchas obviamente eran cercanas a nosotras. Y por otro lado también desde esa idea de la escucha local, traer artistas nacionales e internacionales que entendíamos que se relacionaban y que podían nutrir también lo que se estaba haciendo en Valencia. Entonces, al final, sí, no solo era un programa con artistas emergentes, también con artistas de media carrera que considerábamos que eran interesantes y que a lo mejor no habían llegado a Valencia. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, 2 Bueno. Entonces, bueno, POLS no se limita solo a un programa expositivo, también se han hecho grupos de estudio, se han hecho programas de cine, se hizo un programa muy largo de varios meses sobre cine palestino. Se han invitado también a investigadoras a presentar sus investigaciones, como Aisha o Paula o Pau Lorenzo. Y básicamente cuando iniciamos el proyecto sí que lo iniciamos desde una idea muy básica del acompañamiento. También somos personas que estamos muy cercanas a la práctica artística, que nos gusta involucrarnos mucho en las prácticas artísticas con el artista, ¿no? El comisariado tiene mucho que ver con la cercanía, con el acompañamiento y con el soporte, ¿no? Hablábamos mucho de POLS como estructura de soporte a las prácticas. También al ser un espacio que no es institucional y no es un cubo blanco, hablábamos también mucho hablamos de los límites difusos, del potencial que tiene el espacio para romper, para que los artistas vayan más lejos de lo que suelen hacer y propongan cosas que no serían posibles en otros tipos de espacios. Y bueno, no sé, o sea, en realidad es bastante, podríamos decir, si hay una línea a lo mejor unificadora, porque de todo el programa sí que nos interesan mucho las prácticas materiales, sobre todo de escultura y de instalación. Y hablamos también mucho del potencial, como el potencial político de la forma. Hay como mucha insistencia en lo formal y en lo abstracto, pero siempre desde un punto de vista de un cuidado de los materiales y un mirar a los materiales desde una genealogía, o a los procesos desde una genealogía donde se contempla mucho la politicidad de estos, ¿no? O sea, es como intentábamos hacer una idea de la política de la abstracción, ¿no? Y se me olvida algo. Bueno, pues creo que vamos bien de tiempo. Nada, gracias. Hay que a lo mejor, aprovechando, perdón, para enfatizar una cosa que sí que se me había olvidado, que también ponemos mucho énfasis en colaborar, porque tenemos muchos colegas que son profes o trabajan en la Universidad Politécnica en Bellas Artes, que también haya un intercambio. O sea, intentamos hacer también muchas sesiones donde las alumnas de la universidad vienen y hacemos mediaciones específicas de las exposiciones. O sea, como intentamos también que algún tipo de generar contexto también con las universidades. Bueno, buenos días. Soy Irati de Okela. Okela es un espacio que se ocupó en 2013 en San Francisco, en Bilbo, en la calle San Francisco, aunque abrió sus puertas en 2014. Sí que me gustaría decir que en un principio no iba a ser nada de lo que ha sido. Nuestra primera intención era, bueno,
habíamos acabado, bueno, empezamos, Nora Urrecochea, Izaro Yeregui y yo, y acabamos la universidad y en realidad estábamos buscando un taller donde empezar con nuestro trabajo artístico. Lo dicho, en ese momento de adecuación del espacio, así es donde, en esos 6 meses que estuvimos, es donde se formó Okela. Okela es una antigua carnicería. Es importante, yo creo que decir esto porque no lo ha dejado de ser nunca. De hecho, Okela quiere decir carne. Son todo baldosas, espacios pequeños, frigoríficos, un espacio con una identidad terrible que yo creo que ha sido como parte de la identidad tan fuerte de Okela. Eso y bueno, nunca llegamos a sacar un manifiesto ni nada, pero yo creo que Okela directamente fue un tipo de manifiesto porque sí que con el tiempo, sobre todo, veo que nació con una identidad muy fuerte, con muchas ganas de generar contexto, de trabajar con... Bueno, en aquel momento entendíamos con gente, con artistas que habían nacido en Euskal Herria, pero también que estaban ahí, que trabajaban allí y con mucha... Sí, bueno, perdón, con mucha intención de la transmisión, ¿no? De generar como un espacio cómodo, como casa, donde fuéramos compartiendo todo el mundo que pasábamos por ahí nuestras experiencias y fuéramos nutriéndonos, ¿no? Que al final era generar redes y contextos entre los artistas. Siempre... Bueno, de la misma manera que ellos, pues yo creo que también el que fuera un espacio llevado por artistas para artistas, pues ayudó a que todo eso pues se fraguara mucho más. Y sí que era un espacio como dinámico. Nos interesaba como trabajar con artistas de generaciones diferentes, el que estaba empezando con gente que iba un poco más de recorrido y lo que yo para mí después ha sido un poco algo que nos ha pesado, éramos como un espacio que al año hacíamos 8 exposiciones, 9 exposiciones, todo como muy rápido, con una programación como muy, bueno, pues no sé si por la edad o por qué, pero íbamos a por todas. Con el tiempo todo esto pues sí que como ha ido cogiendo como otra forma. Okela sí que siempre lo hemos entendido como un laboratorio y nos ha gustado como un espacio donde fallar, donde hacer pruebas. El espacio no es un contenedor, el espacio es parte de la exposición. Esto traía que bueno, pues se dieran como mucha... Bueno, no podías venir con tu trabajo y colocarlo. Era como el trabajo con el espacio era más importante casi que el trabajo en sí. Y sí que con el tiempo hemos ido como... y también por las subvenciones que hemos ido recibiendo, pues hemos ido cogiendo como más ambición en cuanto al tipo de exposiciones, traer solo a un artista, sí, hacer proyectos como más grandes. El espacio de repente empezamos, no sé en qué momento, yo creo que fue desde una exposición de Pepo Salazar, pero no estoy segura. De repente el espacio fue cambiando. Aquí, por ejemplo, que se ve como unas rampitas para abajo, bueno, pues ahora hay como hay unos escalones hasta de 50 centímetros para bajar a la sala de abajo. O sea, fue como todo cambiando mucho. Y sí, o sea, siempre nos ha gustado entender Okela como ese lugar ameo, ¿no? Como de laboratorio. De hecho, al principio siempre a los artistas de más recorrido era como parte de la invitación era decir, bueno, hay algo que nunca te has atrevido a enseñar. Pues como te apetece empezar a trabajar desde ese trabajo como fallido o que por miedos no sé, pues que en una galería no te atreverías a enseñar, pues te apetece traerlo a Okela y empezar a trabajar desde ahí. O no sé, siempre teníamos como ese interés, ¿no? También decir que cada vez que hacíamos una exposición traíamos a los artistas a hablar, organizábamos como charlas con los artistas. Y luego también nos gustaba mucho como
que esto desde el COVID ya dejamos de hacer. Bueno, y porque últimamente la policía no les caemos ya tan bien, vamos a dejarlo ahí. Solíamos traer como grupos de música, así, porque nos interesaba mucho también mezclar públicos, ¿no? Como había esa cosa de mezclar públicos y que el arte contemporáneo también se viviera de, pues, alguien quizás que nunca iría a una exposición y va al concierto o va a oírle a Mayan Lujambio y se está tragando también una expo de arte contemporáneo o unas charlas de arte contemporáneo, ¿no? Como había ese interés también de intentar romper como fronteras que se daban. Y eso, listo, me he pasado. Bueno, yo soy Diego Iglesias de Hyperhouse, Hyperstudio, bueno, un pequeño ecosistema de proyectos. Si le das 2 clics al medio, en el centro del vídeo, ahí. Pues, bueno, yo vengo aquí en nombre de Hyperhouse o Hyperhouse o como lo queráis llamar. Como os adelantaba Anes, que abrimos en 2022. Y bueno, nace de pues, una serie de pasos que hemos ido dando en los últimos años desde que terminamos la carrera Cristóbal Baños, que es mi pareja y mi socio en todas las cosas, y yo, en 2016, que decidimos empezar un estudio de diseño en ese momento que se llamaba Hyperstudio, de ahí luego Hyperhouse también, un poco intentando fusionar los dos campos de los que veníamos, que era yo desde la arquitectura y la gestión cultural y Cristóbal desde la programación o el diseño más vinculado a la tecnología, ¿no? Entonces, en un momento dado nos empezó a interesar o empezamos a experimentar en cómo estas dos disciplinas, con más del espacio desde lo físico y el espacio desde lo digital, tenían puntos de unión y cómo en esos puntos de unión, que cada vez hay más, ¿no? Y cada vez nos afectan más, pues desde el mundo del arte o desde la creación contemporánea pensamos que era el lugar desde el que abordarlo, ¿no? y hablar de las problemáticas que eso implica. Fundamos el estudio, al principio trabajábamos sobre todo como estudio de diseño especializado en proyectos híbridos entre lo físico y lo digital, un poco extraños, sobre todo trabajando con artistas, gente de la arquitectura, como mucho en el contexto de la web experimental, o sea, como en el entorno más puramente 3D, y últimamente en los últimos años estamos más vinculados a los espacios inmersivos o a las experiencias que tienen más que ver con una componente física. En 2022, después de la pandemia, decidimos abrir un espacio en Madrid, que es este que veis aquí atrás, que es una antigua nave industrial en el barrio de Carabanchel, que originalmente era una fábrica textil y la estructura se ha mantenido prácticamente tal cual, ¿no? Y bueno, esta condición del tejido, bueno, está pasando mucho en Carabanchel, ¿no? Como que el tejido industrial se ha ido viendo desplazado, el tejido industrial que nace como identidad del barrio en los años 60, pues se ha visto desplazado por una cuestión casi normativa, ¿no? Y las industrias han tenido que ir saliendo del barrio poco a poco y las industrias culturales pues han ido ocupando ese antiguo tejido industrial, ¿no? O sea, no deja de ser un cambio de industria, pero sigue siendo, o nosotros lo entendemos como una industria más. Es un lugar en el que pasan muchas cosas, sí que todos los programas que lanzamos dentro del espacio pues tienen que ver con esa exploración de la relación entre el mundo físico y el digital. Antes, o sea, al principio muy directamente con tecnologías, bueno, estáis viendo algunos de los ejemplos, pero cada vez más no nos interesa ya solo la tecnología por la tecnología, sino el pensamiento sobre lo digital. Entonces invitamos a artistas que no necesariamente utilizan tecnología, pero sí que hablan de las implicaciones de lo digital. Y tenemos un programa expositivo, pero también tenemos otros programas como de performance, de talleres, hicimos unas residencias el año pasado. Y nos gusta entender Hyperhouse al final como un lugar abierto en el que puedan suceder cosas, sobre todo desde la experimentación. También acabamos convirtiéndonos muchas veces en coproductores de las piezas de los artistas que invitamos, ¿no? Porque gracias a distintas subvenciones que hemos ido recibiendo, que no son las del ayuntamiento, bueno, las del ayuntamiento también las hemos tenido, pero esas, como sabéis todos, no permiten comprar equipamiento, pues nosotros tuvimos una el año pasado del Ministerio de Cultura que sí permitía comprar equipos, entonces conseguimos comprar un montón de equipos tecnológicos que a veces son difíciles de acceder para los artistas. Y ahora, por eso empezamos un programa de residencias, ¿no? Para invitar a artistas que no tenían acceso a esas tecnologías a ayudarles a usarlas e incorporarlas en sus prácticas. Aparte de Hyperhouse, tenemos otro proyecto que forma parte de este pequeño ecosistema que, bueno, luego hablaremos más directamente de financiación, que es lo que nos permite financiar las cosas que hacemos, que es el Festival MAD,
que es otro proyecto, MMMAD para algunos, que empezamos en 2020 como el Festival de Arte Digital de Madrid, y es un proyecto bueno, que ha crecido bastante en los últimos años y que también digamos que el estudio, el house y el MAD se entrecruzan a veces más de lo debido, pero estamos ahí un poco con todo. Y luego dentro del, o sea, hacemos como, bueno, somos un poco hiperactivos, entonces como esta cosa del hiper nos viene muy al pelo porque estamos como todo el rato pensando proyectos nuevos, intentando no definirlos mucho. Entonces el año pasado dentro del espacio abrimos un subproyecto que se llama Laboratorio de Experimentación Digital, en el que tenemos un open call permanente para que artistas que quieren desarrollar proyectos con tecnología pues puedan, o sea, les acogemos en el espacio y les ayudamos a producir esos proyectos que quieran hacer. Y ese es un poco el contexto. Sí que, bueno, hay una particularidad en nuestro caso, ¿no? que trabajamos sobre todo con este perfil de artista que trabaja con los nuevos medios o con los medios digitales, que, bueno, sobre todo el perfil más joven, o sea, porque no es una disciplina nueva ni muchísimo menos, pero sí que ahora hay como una tendencia muy grande de artistas muy jóvenes que están utilizando medios digitales y están muy vinculados al mundo del diseño. Entonces esta distancia entre el diseño y el arte para nosotros no existe mucho, entonces trabajamos también mucho desde ahí y también actuamos o queremos entender el espacio como un lugar de encuentro para esa gente que igual no tenía un lugar tan claro al que acudir en Madrid para hablar de este tipo de prácticas. Y bueno, antes de que se me olvide, mañana inauguramos una exposición, o sea, aprovecho para invitaros a todas como anuncio, ya que estamos aquí. Mañana inauguramos una experiencia inmersiva con gafas de realidad mixta de un artista catalán, Carles Castaño, que bueno, fue el ganador de un Open Call, que es otro de los proyectos que hacemos dentro del espacio. Hacemos una convocatoria anual y damos como un proyecto, apoyamos un proyecto. Entonces fue el proyecto que ganó y va a estar abierto desde, bueno, está abierto todo el mes, pero de forma más insistentemente desde mañana hasta el domingo abrimos todos los días. Así que os invito muchísimo a venir. Muchas gracias. Bueno, pues soy Silvia de La Parcería. Nosotros somos un colectivo que nace hace 15 años. Actualmente somos 7 personas, todas de diferentes países de América Latina y todas residimos aquí hace más o menos 20, 22, 23 años. El colectivo nace sin espacio, con la necesidad de, bueno, en ese momento era como la necesidad de dar a conocer un poco de dónde veníamos, porque hay oleadas en la ciudad y en España, hay oleadas, ¿no?, de discursos antimigratorios, luego se reduce, sube, reduce. Y nos dábamos cuenta que había momentos en que la ciudad o la sociedad decía como una de las grandes preocupaciones era la migración, ¿no? Y nosotros estábamos acá diciendo como, wow, o sea, pues bueno, entonces como lo que sabemos hacer son prácticas artísticas, visuales, música, literatura, entonces se funda con la idea un poco de contarnos desde esas prácticas artísticas. Lo primero que se hizo fue ocupar como espacios públicos, espacios autogestionados. La primera relación con un espacio físico fue el Campo de la Cebada. Participábamos dentro de la autogestión de ese lugar y dábamos como difusión a cine latinoamericano y también fue muy importante desde un inicio el tema de la celebración. Entonces se hacían como quedadas para bailar y para oír música del Caribe y de otros lugares de América, y ahí nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande de proyectos que se abrieran a artistas y a creadoras que veníamos de fuera, digamos, ¿no? Esto fue como variando, empezamos como digo, ahí en el espacio público, era un proyecto nómada, la sede social, que es importante por el tema de la antigüedad de una asociación o de un centro en un espacio. Fue la casa de uno de nuestros compas aquí en Arganzuela y desde entonces estamos como afincados en el distrito. Luego se tuvo un pequeño local en la calle del Olmo, luego no tuvimos nada, luego otro local aquí atrás asociado a un proyecto de Imagina Madrid con el Matadero, aquí en la Plaza Rutilio Gasís, y efectivamente en el 2021 decidimos que necesitábamos una casa. O sea, una casa porque los proyectos seguían creciendo, proyectos de creación, pero también como plataforma que sostenía otros proyectos. O sea, mucha gente venía a contarnos ideas, a querer hacer cosas y pues decidimos abrir un espacio mucho más grande de los que habíamos tenido hasta ese momento.
que es el Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística de la Parcería, que está por Embajadores. Bueno, y desde entonces desarrollamos residencias artísticas, tenemos programa de exposiciones, hacemos acompañamiento a procesos de creación y, como digo, en diferentes áreas, artes visuales, cuerpo, que tiene que ver performance, pero también danza escénica, música, porque es uno de los ejes de investigación. Nosotras entendemos las prácticas también como estrategias de investigación, entonces música es una de las líneas fuertes y desde hace 5 años tenemos una editorial también. Nos organizamos como asamblea, o sea, funcionamos de manera asamblearia, tomamos decisiones de manera horizontal. Lo cuento porque creo que también tiene que ver luego con lo que vamos a hablar. Todos los viernes nos reunimos, se hace una coordinación colectiva y vamos como madurando también en la estructura del equipo para poder dar como salida a todas las propuestas que nos llegan. Tenemos una línea abierta, un formulario de Google, porque ya no pudimos gestionar más por mail y por WhatsApp la cantidad de propuestas que teníamos, entonces tenemos un formulario abierto y todas las semanas se revisan las propuestas y se trabaja con los artistas sobre los procesos que nos invitan a participar o que requieren de un espacio y nosotros podemos acoger en la medida de nuestras posibilidades, digamos. Eso es. Muchas gracias. Ayer también me pasó, pero es como que quiero saltar directamente a todos los espacios, aunque conozca casi todos, no conozco todos, así que bueno. Creo que, como decía antes, la mesa que hemos tenido esta mañana sobre la administración pública madrileña en concreto, ayuntamiento y comunidad, ha generado ya un ambiente conversacional interesante sobre las economías de los espacios, ¿no? Y sí que me gustaría como que poco a poco nos fuésemos aproximando a esos lugares frágiles, vulnerables. Hemos hablado de los espacios, más allá de financiar o no las estructuras desde las ayudas públicas, el peso que supone gestionar un espacio, pero que al mismo tiempo entiendo también que es otra herramienta como para poder generar o abrir una vía de autofinanciación también. Y desde ese lugar, sabiendo que Okela también fue un espacio ocupado, que hay espacios quizás más en alquiler, otros quizás en propiedad, esto lo desconozco, sí que sería interesante, que nos fueseis como, de alguna manera, no era para mí esto, que nos fueseis de alguna manera acercando a vuestros modelos de financiación y ahí también que mencionéis el espacio simbólico que ocupa el espacio, ¿no? Simbólico y material sobre todo, ¿no? El peso del espacio, ¿no? En ese sentido. Entonces, si podemos empezar desde Pols y luego, que no voy a meter todas las preguntas en esta primera ronda, ¿no? Pero que sería interesante también, después de la perspectiva madrileña, saber qué ocurre en la Comunidad Valenciana y qué ocurre en Euskadi también, ¿no? Pero eso lo dejamos para la siguiente. Cuando te refieres a peso, ¿te refieres el coste estructural o en general? Sí, eso no lo hemos hablado, pero en el caso de Pols, el espacio ha acabado también marcando de forma muy fuerte, ¿no?, la identidad de lo que se hace allí. Es un espacio también muy arquitectónicamente muy específico. Siempre decimos que es como que es un espacio en 3 actos. Hablamos de incluso dramaturgia, porque no es un espacio diáfano, no te permite acceder a un tiro de exposición, sino que hay como casi una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? Porque hay como muchos recovecos. En ese caso creo que comparte probablemente con Okela esa idea prácticamente de escenas. Y luego es un espacio también con una especificidad también de la paleta de colores que al final hace que todos los proyectos sean site-specific, podríamos decir. Y muy poco, hay algunos que sí, otros que menos, pero muy pocos circulan más allá de Pols porque no tienen sentido fuera de ese. Era también una antigua fábrica textil
Y bueno, en nuestro caso, ahora hablando del tema estructural, es posible mantener el proyecto allí porque estamos ya dentro de Valencia, que no es Madrid y Barcelona, aunque nos estamos aproximando a nivel alquileres. Estamos en un barrio ya periférico de Valencia y luego sí que tenemos un bajo que yo creo, o sea, mi hipótesis es que realmente no tiene valor prácticamente porque antes de que llegáramos nosotros llevaba 2 años cerrado. Por la particularidad arquitectónica es muy difícil adaptarlo, eso que hablamos, o a una nueva vivienda o a un negocio. Entonces creo que la suerte que tenemos es que es un espacio tan inútil para realmente tener una actividad económica que eso hemos podido mantener un alquiler. No nos han subido el alquiler, nos han subido el alquiler creo que 15 euros en 5 años. Pero hemos podido mantener un alquiler económico, o sea, sostenible, para sostenerlo entre 2 personas que somos ahora. No sé si quieres que hablemos de números específicos. Pero... No sé si tanto números, pero creo que sí hay algo sobre la financiación y luego cómo se revierte esa financiación, ¿no? Porque, perdona, que estaba pensando a la par que te escuchaba en el sentido de cómo revierte la financiación, primero probablemente en el espacio y los gastos del espacio, después en generar una economía, bueno, en la producción y después en generar una economía para los artistas que apoyáis o los eventos o las invitadas y después en qué momento llega esa economía a tener un equipo, ¿no? A que revierta esa financiación al equipo. Eso no ha llegado de momento en nuestro caso. Sí que antes hablábamos que, bueno, que nosotros no estamos ni siquiera en el momento de luchar para poder cobrar, estamos en el momento de no perder dinero, de no tener que poner dinero nuestro en el proyecto. Y en ese sentido, si el orden, podríamos decir, de importancia es, obviamente, primero, estructuralmente mantener el espacio, luego poder pagar producción y honorarios. Eso quiere decir que todo el dinero que entra en realidad en el espacio lo dedicamos más a la producción y a los honorarios que a sostener el espacio. Al final lo sostenemos de nuestros trabajos y nuestros sueldos como si fuera como si yo me alquilara un estudio de artista y es parte de mis gastos, de mis actividades. Porque si nos gastáramos el dinero que entra en generar o sea, en sostener el espacio, acabaremos precarizando a los artistas invitados. Entonces, como preferimos sostener el espacio desde nuestra economía y utilizar los ingresos para subvencionar las expos, que al contrario. Sí que hubo un año que tuvimos un apoyo de Injuve y ahí sí que cubrimos gastos estructurales, pero al final la mitad del presupuesto se nos va en sostener el espacio, con lo que también afecta a la cantidad y calidad de programación que podemos hacer. Vale, Noquela, en cuanto a financiación y mantenimiento, desde el principio hemos tenido algo de dinero por ayudas públicas, o sea, algo que nos sorprendió bastante, de hecho. Es verdad que luego casi siempre hemos tenido ayudas a proyectos. Evidentemente, siendo un espacio ocupado es muy difícil que te den dinero para mantener el espacio. Sí que hemos llegado de una manera muy precaria a profesionalizarnos en cuanto a que hemos tenido en Euskal Herria hay como 3 líneas de subvención que serían las del ayuntamiento, muy poco dinero, Diputación, que da algo más de dinero, pero bueno, a nosotros nos da más, bueno, no nos daba igual. No puedes pagar nada que sea estructural, porque los honorarios tampoco, no puedes comprar nada que sea algo no fungible, o sea, entonces solo puedes pagar para proyectos y luego están las del Gobierno vasco que ha ido cambiando mucho en los años. Y ahí tendríamos como Bitartez, que a día de hoy está más mirado hacia la mediación o así, y con lo que entiendan mediación.
Y luego Sorgune, que antes era anual, pero los últimos años ya es bianual. Pero ahí, y ahí es nuestro problema, tienes que tener un espacio con un alquiler o unas escrituras a tu nombre. Entonces, Okela con los años se fue viendo como que no hace mediación, no tiene un espacio. Entonces, sí que durante algunos años sí que nos sentimos cuidadas por parte de ellos, que fueron flexibles a la hora de, con nosotras, a entender muchas cosas. Llegamos hasta recibir un Sorgune, pero era algo que en el tiempo no se iba a sostener por la condición de Okela. Y Okela, si no está en Okela, no existe. Eso es así. Está totalmente unida a ese espacio. Si hacemos otra cosa, o en otro sitio, ya no es Okela, ya sería otra cosa y es empezar desde cero. Y bueno, Okela siempre ha sido como un proyecto bastante precario por el dinero que puede llegar a mover. Como empresarias somos muy malas. Muy malas. Era como cobrábamos pero luego poníamos dinero. Porque, pues nada, o sea, si venía un artista con una fantasía aquí, pues nosotras en vez de aterrizar esa fantasía nos íbamos sumando a la fantasía y a ver hasta dónde llega. Entonces, pues... y bueno, un poco, sí que es verdad que es sin más que hay que decir que es un proyecto que sí que ha sido sostenido por financiación pública, pero es verdad también, y ahora mismo está en un stand-by porque estoy un poquito cansada. Porque bueno, en los últimos años he estado con Sahacha y la salida de Sahacha, que no es que no haya gente que no quiera entrar, sino que se me hacía muy difícil sostener esa nueva energía. Y estoy bastante cansada, bastante desesperanzada también con las nuevas líneas políticas con las subvenciones. Y bueno, está ahí. Tengo que reconocer que ahora mismo está en un stand-by bastante... O sea, también porque me apetece un poco tumbar y a ver qué algo nuevo se genera, porque sostener todo lo que traíamos ya se estaba convirtiendo en bastante complicado y sobre todo que me he cansado de estar como tan dependiente de las ayudas públicas como proyecto, porque es que es una precarización de todo. O sea, y ya, no sé, es como necesitaba frenar de alguna manera. Así que eso. Gracias por la honestidad y creo que será interesante hablar de la sostenibilidad de los proyectos, obviamente a nivel económico, pero también a nivel personal, ¿no? Porque llega un momento en el que ni tenemos la edad que teníamos cuando se iniciaron, las ilusiones o las esperanzas o las proyecciones quizás no se hayan cumplido y también en ese sentido, escuchando la mesa anterior, sí, hay muchos espacios independientes ahora, pero hay otros muchos que han cerrado también, ¿no? Y creo que es pertinente hablar de estas cosas y ponerlas en la mesa con la Administración también, ¿no? Y Paul, tú, Néstor, también hablabas de cómo no personalizar los proyectos para que también, aunque haya una autoría, que pueda circular la gente, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, cómo se pueden convertir en proyectos sostenibles. Pasamos a Diego con un espacio recién abierto. Sí, bueno, nosotros sentimos que abrimos ya hace un siglo, ¿no? Es como que hay una cosa de la velocidad. Bueno, el primer año ha sido fue muy frenético y ahora estamos un poco frenando, pero sí que como que sentimos que ya... Bueno, también es que efectivamente hay tanto movimiento con los espacios independientes, ¿no? Y tanta inestabilidad que pues para nosotros llevar casi 3 años abiertos es un súper logro, ¿no? Que es complejo. O sea, nosotros, bueno, como os adelantaba antes, hemos construido a lo largo de los años un pequeño ecosistema de proyectos que somos siempre los mismos, pero cada vez con un nombre diferente, ¿no? O sea, somos somos las mismas personas, pero como con distintos frentes, y eso que al principio lo empezamos de una forma muy poco intencionada es lo que nos ha ido permitiendo sostener pues un poco todos a la vez, ¿no? O sea, aparte de pues los 3 proyectos que os decía, ¿no? El estudio, que es un estudio de diseño mayoritariamente, ¿no? Entonces tenemos clientes privados que nos contratan para desarrollar proyectos, que nos permite en general tener una base de ingresos más o menos estable. Hyperhouse, que lo abrimos como ese lugar sin ánimo de lucro, abierto a otros artistas y ahora apoyado por financiación pública, que nos permite mantener ese lugar de encuentro para artistas que igual no tienen esa base tan
bueno, ni que la nuestra fuera muy estable, pero que ahí está. El festival, que sí que es un proyecto que este año celebramos la 6ª edición y que ha cogido ya cierta envergadura y que, por ejemplo, con el festival hemos conseguido este año unas ayudas europeas, ¿no? Que es como otro nivel del delirio de la burocracia y la gestión cultural, ¿no? En el que casi todo el dinero se va en pura burocracia, no en apoyo real. Pero bueno, son ayudas de como más dinero, ¿no? Entonces te permite como mantener otro tal. Y aparte, yo doy muchísimas clases en la universidad, que de hecho eso es casi lo que más nos acaba manteniendo al final. Entonces, bueno, no deja de ser un equilibrio entre todas estas distintas personalidades que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Un poco como que cada momento te vas poniendo el gorro de una cosa. Y cuando ha fallado una, la otra ha conseguido apoyarla, ¿no? Es como que al final conseguimos que todas sobrevivan porque todas se acaban apoyando entre ellas, ¿no? Entonces, cuando, pues yo que sé, un año en el festival no tenemos ayudas, pues tiramos de las del espacio para poder programar el espacio. Cuando de repente el espacio no te ayudas, programamos el festival dentro del espacio. Las clases nos permiten también tener una vinculación con un montón de artistas emergentes con los que intentamos, con los que trabajamos de forma continuada. Entonces, bueno, es como una especie de monstruito que se apoya como en muchos lugares diferentes. Y más concreto del espacio, pues como os decía, en 2022 digamos que tuvimos un buen año en el estudio y entonces decidimos ya tener un local. Tuvimos la suerte y el privilegio de que nuestras familias nos pudieran apoyar para tener ese dinero para poder tener la entrada y luego, iba a decir, antes estaba pensando, gracias a un banco que nos concedió una hipoteca, no, a pesar de, o sea, a pesar de un banco que conseguimos pues convencerle, porque claro, si te compras una casa es fácil que te den dinero, pero cuando vas a abrir un negocio es otra movida completamente diferente, entonces conseguimos convencer a un banco para que nos diera una hipoteca y ahí estamos pagando la hipoteca. Entonces, bueno, es verdad que es otra lógica, o sea, no dependemos de dependemos de las subidas de las hipotecas, pero no es como la subida de los alquileres, que igual es más volátil. Entonces, claro, el trabajo del estudio nos permite tener una base de ingresos como para poder mantener el espacio y las ayudas que recibimos las dedicamos íntegramente a los proyectos, o sea, con las ayudas no cubrimos gastos estructurales de ningún tipo. Es verdad que sí que tuvimos... Bueno, y sobre todo nosotros lo que hacemos ahora cada vez más, tanto con el festival como con el espacio, es aplicar a las ayudas más raras que encontramos, ¿no? O sea, como las de espacios independientes están bien y son la base de casi todos, pero, por ejemplo, el año pasado ganamos las de videojuegos, que es como una cosa muy rara que lanzó el Ministerio de Cultura, con unas bases muy extrañas, que es muy poco definidas, ¿no? Entonces, como que de repente conseguimos colarnos ahí y a través de esas ayudas te permitían adquirir equipos tecnológicos. Entonces, adquirimos un montón de equipos tecnológicos, que es lo que nos ha permitido luego, con las ayudas de espacios, que son muy precarias, pues poder traer piezas de artistas porque los equipos ya los teníamos, ¿no? Entonces, es todo el rato como esta especie de juego de equilibrio y de optimización de recursos al máximo, sobre todo siendo un espacio especializado en tecnología, que, bueno, me hacía mucha gracia cuando le decían antes, ¿no? Que las nuevas tecnologías, como bueno, las nuevas tecnologías tienen un hándicap, que es que son muy caras, entonces con el nivel de ayudas que tenemos aquí es imposible trabajar con nuevas tecnologías porque no te permiten comprarlas, alquilarlas es prácticamente inviable y entonces a no ser que las tengas, que es la opción por la que hemos optado nosotros, pues es difícil pensar otros lugares. Entonces, bueno, hay un poco en ese equilibrio y, bueno, también esa pata en la docencia, que es verdad que yo creo que para muchos dentro del sector del diseño, del sector del arte, pues no deja de ser un ingreso más o menos estable que nos ayuda a existir. Sí, gracias. No, estaba pensando que, bueno, que efectivamente muchos de los proyectos se sostienen gracias a los trabajos en paralelo, ¿no? Decía Blanca esta mañana que tiene que tener 4 trabajos para poder mantener el proyecto, ¿no? Y esto, bueno, pues es otro tema, ¿no? Esa financiación personal, ya ni siquiera privada. Y luego, que sería interesante que compartieses cuál era esa convocatoria del Ministerio para equipos para el resto de espacios. Ah, genial. Bueno, pues por probar, ¿no? Porque el tema de adquisición de equipos es una de las cosas más difíciles y a nivel estatal además tampoco hay apoyo a los espacios, así que bueno, que me parecía también como ingeniería un poco de viabilidades. Y nada, la parcería. Pues para nosotras tener el espacio sí que cambió radicalmente toda la forma de hacer nuestras prácticas porque somos parecidos a que a alguno de nosotros 7 se nos ocurre algo y al otro se le ocurre algo más grande. Entonces fue como una escalada de queremos un espacio pero no lo queremos, ya habíamos tenido pequeñitos y nos metimos en un local grande, bueno, para nosotros es grande.
tiene 210 metros cuadrados. Y como queríamos que pasaran muchas cosas allí, necesitábamos hacer una reforma que implicaba muchísimo dinero. Y tuvimos que hacer un préstamo, pedir un préstamo privado para poder hacer el acondicionamiento del espacio. También nos sentíamos como muy vulnerables pensando en que si esto no salía bien, pues que habíamos quedado empeñadas con ese préstamo. Entonces, lo que hicimos fue como ir a la normativa, necesitábamos insonorizar, porque, como digo, una de las líneas nuestras es música, entonces una de las zonas del local está insonorizado, que creo que no hay ningún otro, nos ha dicho el ayuntamiento, como ese local, o sea, esa parte, porque teníamos miedo de que esto fuera a fallar. Entonces, invertimos muchísimo en el acondicionamiento. Durante 2 años o casi 3, nadie cobró, salvo si por algún proyecto específico ganábamos alguna ayuda o algo así, pues cobrábamos del proyecto, pero no del local, todo iba para el local. Y luego, bueno, ya nos hemos ido estabilizando con distintas fuentes de ingresos. Yo sí traje números, un 44%, porque me parece interesante como ver los porcentajes. Tenemos un 45% casi de los ingresos los generamos nosotras mismas en el local, porque también creemos que depender solamente de las ayudas pues es muy peligroso. En cualquier momento la línea política o lo que sea cambia y nos quedamos sin poder financiarnos. Entonces hay un 45% que genera el local, un 28% es de ayudas y subvenciones. También, no solamente del ayuntamiento, nosotras, como tenemos tanta diversidad de perfiles dentro del equipo, por ejemplo, hicimos un tema de memoria democrática que nos interesaba a través de unas piezas audiovisuales, por ejemplo, entonces acudimos a una ayuda de memoria democrática, o sea que son pequeñitas, pero van sumando, entonces eso es el 28%. El 25% son proyectos nuestros, personales, que hemos decidido meter todo a una alcancía para poder este año estabilizarnos como equipo. Entonces son nuestros proyectos personales que entran a una hucha común. Y el año pasado tuvimos un porcentaje de 3% de donaciones porque estuvimos en un momento muy crítico, porque a pesar de haber insonorizado la parte de música, había problemas con los vecinos porque la gente sale y hay un pasillo muy grande, tiene un techo muy alto y en el momento de las conversaciones subía una vibración al piso de arriba. Y fue realmente un problema porque ofrecimos a través del ayuntamiento mediación, las vecinas no querían, así como muy directamente nos decían es que no nos importa el ruido, es que queremos es que se vayan, o sea, era como un problema, fue una cosa muy intensa, muy densa y nos tocó pedir como ayuda a los públicos, a las comunidades que nos ayudan, a las que habitan el espacio. Yo qué sé, los lunes a lo mejor van, nosotros cedemos gratuitamente el espacio a las personas que tienen un grupo de consumo ecológico, entonces ese grupo nos aportó, ese año fue un 3% de donaciones. Y esas es como las fuentes nuestras de ingresos, pero efectivamente el local es como el gran centro. Ahora estamos dando la vuelta. Nos dimos cuenta que nosotras no podíamos seguir buscándonos trabajos aparte para tener el proyecto, pero tampoco queríamos dejar el local. O sea, un momento como de crisis que es como, bueno, dejamos esto porque nosotras sí podemos existir sin el espacio. Ya llevamos mucho tiempo, 10 años, existiendo sin ese lugar, ¿no? Pero ya también implica un tema como de responsabilidad, como con la comunidad que ha sido generando. Entonces, pues seguimos en la lucha, pero hemos invertido un poco. Ya el local se sostiene más o menos y nosotras ahora, como digo, estamos como intentando pues estabilizarnos un poquito porque ya la precariedad, o sea, muchos años, familias, exacto, mis compas, lo que decías tú de la edad, empezaron familias con niños peques que han dejado ahí toda su posibilidad de tener algo como familia por el proyecto. Entonces hemos invertido un poco el peso de los ingresos, pues que empiece a revertir en nosotros, quien realmente somos los que sostenemos pues, el espacio, ¿no? Gracias por también los datos, porque también sitúa un poco, ¿no? Y creo que la parcería en ese sentido es un proyecto muy especial a la hora de cómo genera también esa comunidad alrededor de la misma y genera también recursos propios, ¿no? Con los conciertos, el bar, bueno, que hay un sistema económico montado
Sí, por supuesto. También confusión, o sea, hay muchas actividades gratuitas, incluso conciertos. Hay otras que son de taquilla inversa, es decir, que el artista contribuye. Y hay otras que se llega a un acuerdo con los artistas y se deja un aporte al espacio, digamos, ¿no? Que siempre por delante está el porcentaje de los artistas y luego una pequeña parte queda como aporte pues, por los gastos que tenemos por el local, para que quede eso también. Gracias por la aclaración. Os quería preguntar, estamos viendo lo difícil que es a veces, o sea, cuánto dependemos o dependéis los espacios, los proyectos de las ayudas públicas, pero al mismo tiempo estáis intentando también generar otras fórmulas, ¿no? En ese sentido, bueno, cambios políticos, cambios en esa apertura de que es un proyecto cultural o de creación contemporánea, en fin, que podemos entrar como a diferentes casuísticas, ¿no? Con Irati comentábamos esta mañana también ese cambio de Vitartes y de Sortus, que quizás hay una ampliación a otro espectro que se denominan más las industrias culturales y creativas, ¿no? Y como al final se acaban por valorar y meter en el mismo saco proyectos que efectivamente, como esta mañana se decía, no tienen un objetivo económico, sino de servicio público, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se genera una economía para ciertas comunidades que pueden ser los artistas, pero no para uno mismo, ¿no? Al final. Entonces, bueno, desde esta fragilidad, ¿no? De lo público, ¿qué oportunidades hay también en lo privado, o si habéis encontrado vías o no? No, ¿qué alternativas hay a esto? Si os lo habéis planteado o cómo funcionáis en base a... Hay años Okela también decía que no todos los años ha recibido la ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo sostienes eso? ¿Y cuál es el interés? Se ha hablado 1000 veces de la ley de mecenazgo, pero sin ella también, ¿cuál es el interés por parte de patrocinadores o de empresas que de repente sí ven un valor, ¿no? En la cultura. Sí, o sea, bueno, quedas totalmente dependiente de las ayudas públicas y si no, pues al tiempo que queramos invertir gratuitamente y todo el que quiera invertir gratuitamente, o sea, lo sostendría la persona que lo hiciera. Alguna vez hemos valorado, y de hecho empezamos al principio que no teníamos nada con lo de Okela Tarra, que así como buscando ayuda de la gente para sostener un poco el proyecto. De hecho, el proyecto empezó haciendo un desembolse personal cada una de nosotras para arreglar el espacio, pero sí que estuvimos una temporada mirando porque la única manera de que pudieras... Claro, si tú donas algo de dinero, lo interesante sería que pudieras desgravar como la donación que has hecho, pero claro, para eso tienes que ser como un espacio de interés especial, no sé qué, no sé cuántos. Alguna vez hemos preguntado, hemos intentado a ver qué hay que hacer para conseguir eso, simplemente pues por revisar esa posibilidad, y lo abandonamos porque nunca nos quedó claro que había cómo conseguir eso. O sea, lo veíamos difícil. No sé si el hecho de que Okela también, vuelvo a decir, que sea un espacio... O sea, esto de ocupado es como un fantasma que nadie lo dice claramente, pero ahí ha estado, ¿no? O sea, y todo el mundo lo sabía. No se habla y punto. Entonces, no sé si eso era lo que imposibilitaba, pero tampoco te decían claramente que había, no sé, como que tenías que llevar... No sé, o sea pero era la única vía de que puedas, o antes también el ayuntamiento hablaba, ¿no? De que la fiscalidad, para que la gente pueda y las empresas puedan donar, y luego a cambio de la fiscalidad eso ya existe, solo que no se sabe cómo se llega a eso. Y para mí es como, no sé, es casi como creer en Dios, o sea, no sé. O sea, sí, o sea, que se dice que está, pero no lo he visto. Entonces, sí que hemos mirado esas posibilidades, pero para mí no son reales. También hay que decir que Euskal Herria tiene un mogollón de subvenciones y lo que no hay es ni galerías, o sea, todo lo que es también el mercado y todo eso, o sea, es bastante pip, o sea, que no hay, quiero decir. Entonces, no creo que allí por lo menos sea tan sencillo de mover
Lo que sí puede ser, lo que sí hay es, pues, o se están generando mucho como espacios más cercanos a las industrias creativas y no sé, pero para los espacios que entendemos el arte desde un lugar que, bueno, de no ser un negocio, de ser, no sé, como espacios artísticos que promueven, bueno, pues exposiciones y sin ser una galería y no creo que tengamos mucho, no sé, no lo veo. Yo no lo tengo muy claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos intentado, tanto con el festival como con el espacio, acercarnos a la financiación privada, como digamos a las marcas, ¿no? Como hacer algo más como para una marca, ¿no? Que de repente, yo que sé, le interese a whatever marca poner dinero para hacer algo. Y lo hemos conseguido muy pocas veces y siempre con terribles resultados, ¿no? Yo creo que hay, o sea, no solo por la ley de mecenazgo, sino porque no está muy arraigado en la cultura española esta cosa como de incluso que una marca se acerque, o sea, si ya no hay mecenas casi, ¿no? O sea, a título privado, que una marca, o sea, que una empresa decida invertir en algo o poner dinero en algo artístico sin que le vaya a dar un reporte muy rápido o muy fácilmente medible, siempre ha sido muy complejo, ¿no? Como que tampoco hay mucha cultura del arte contemporáneo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, como que es muy difícil establecer un diálogo con las marcas porque, bueno, desde el mundo del diseño sí que igual es un poquito más accesible, pero desde el mundo puramente del arte contemporáneo es muy complejo, ¿no? Nosotros alquilamos el espacio a veces, claro, es como, pues ya que tenemos ese lugar, pues por lo menos lo alquilamos a cosas que intentamos que sean obviamente lo más afín posible a lo que hacemos, pero pues a veces más, a veces menos, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, eso, o sea, sí que es verdad que todos los ingresos que generamos con el espacio siempre se revierten al proyecto de Hyperhouse, o sea, que nunca vuelven o sea, nunca se dedican otra vez a sostener la base del equipo, porque el equipo se sostiene desde otro lugar. Y entonces, desde ahí, yo ahora sí que estamos un poco en una deriva, bueno, en un debate interno de cómo poder involucrar a los públicos para que sean los públicos los que ayudan a financiar el proyecto. Yo creo que esto, claro, en el mood escénico... Ay, qué bien, gracias Blanca, la mejor. Yo creo que en las escénicas es mucho... O sea, a la gente no le cuesta dinero pagar por ir a ver una performance o una pieza escénica, pero le cuesta muchísimo ir a ver una exposición, ¿no? Porque estamos acostumbrados que en las artes visuales es todo gratis. Entonces, esto es también un problema cultural y es muy difícil de revertir. Nosotros tampoco... O sea, lo hemos intentado algunas veces, también siempre con muy malos resultados. Entonces, no tengo muy claro cuál es la solución. Nosotros vamos haciendo como microensayos. Y ojalá algún día encontremos la fórmula y la compartamos todas, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Pues nosotras sí que lo hemos pensado, o sea, ir al sector privado, pero lo primero que pensamos es que era una buena idea hacernos de utilidad pública, que es lo que tú estabas hablando. Entonces, hemos hecho el trámite, pero nos encontramos con un obstáculo de la administración del distrito de Arganzuela, que después de 15 años de trabajar con el distrito, nos dicen que ellos no pueden probar que lo que decimos sea verdad. Entonces, estamos ahora mismo en un proceso recurriendo esa respuesta para intentar lograr que nos den esa categoría de utilidad pública y con eso en la mano poder ir, pero también es verdad que nos queda muy difícil escoger a qué entidades privadas ir, teniendo en cuenta pues que los principios sean afines, como decía Diego, ¿no? Entonces estamos ahora mismo haciendo como una especie de mapeo dentro de nuestras intuiciones, porque no sabemos de esto, sino como seguir la intuición y ver como dónde podríamos de pronto pedir, pero sin esto de utilidad pública, pues la verdad es que no hay interés en las empresas porque no es que estén interesados en el arte, sino en desgravar lo que aportan, ¿no? Entonces es difícil. Y ahora también vamos a lanzar un plan de socios, de socias, con la idea de que el público, pues ya lo hace, en nuestro caso ya lo hace, es decir, sin los públicos nuestros no podríamos sostener el espacio, pero que sea una cosa como más estable para que nosotros podamos prever un poquito más de que puede ir directamente a través de socios, pues apoyar ciertas actividades del lugar. Sí, en nuestro caso también consideramos que acercarnos a entidades privadas es algo como muy abstracto de alguna manera. También en realidad en Valencia hay muy poca cultura o sea, ya las galerías
están en una situación difícil porque no hay coleccionismo privado. O sea, ya encontrar a alguien que aporte un dinero a un proyecto que ni siquiera les revierte con una pieza artística es mucho más complicado. Sí que estábamos mirando también parecido. Lo que pasa es que eso ya no sé si considerarlo una aportación privada o más recursos propios, pero sí que generar, lo que sí que notamos, y más ahora con el cambio político en Valencia, la situación que tenemos, que muchas de las instituciones culturales están descabezadas, llevamos un año y largo esperando a que se resuelvan los concursos de dirección. Estamos en un momento en el que hay, de hecho, muy poca oferta cultural en Valencia. Hay mucha gente que sí que nos ha transmitido esa voluntad de, si abrís un programa de amigos de Pols o admitís más socios, estaríamos dispuestos a contribuir, no sé, ya que sea una mensualidad o una anualidad, para mantener el proyecto, porque al final hablábamos mucho, la gente se paga su Netflix para ver películas, pero no pensamos en que a lo mejor podemos aportar algo para que el espacio independiente de la ciudad, que es de la poca programación que hay, nos pueda ofrecer una. Entonces, estábamos pensando más en modelos, en ese tipo de modelos, pero que al final viene de la voluntad propia de individuos al final afines y cercanos. O bueno, eso al final intentar generar eventos de financiación de alguna manera. Ofrecer pues estábamos hablando de ofrecer una cena con un mínimo, pero que se pueden hacer aportaciones más grandes para y presentar a lo mejor el programa, para presentar algún tipo de programa y algún porcentaje de financiación, pero que al final... Por eso digo que eso ya no sé ni si considerarlo casi recursos propios, ya que es gente que es tan cercana al sector y a nosotras que no es una entidad privada externa que viene e invierte en el espacio. No sé si contar una anécdota, es que nosotros recibimos un dinero privado en un momento dado, pero fue una casuística tan alien y tan extraña que ni siquiera la buscamos. A nosotros nos compraron la web de Pols porque había una empresa que también tenían, que se llamaban Pols y querían comprarnos la web. El dominio, exactamente. Y entonces a nosotros no nos costó nada cambiar el dominio porque era, bueno, vale, si nos financiáis parte del programa porque os habéis empeñado en que queréis nuestro dominio, pues cambiamos de Pols a polsvalencia.org y no tenemos ningún problema. Pero de hecho ni siquiera lo buscamos, fue muy gracioso porque se presentó alguien en una inauguración nuestra con una botella de vino para hacernos una oferta comercial. Fue totalmente absurdo para el dominio. Pero bueno, fue una casualidad que al final generó que podamos sostener el programa un año más, ¿no? De alguna. Wow, pues muy bien jugado, ¿eh? No, es esa... sí, pensar creativamente en modos, ¿no? Pero... que como la necesidad quizás empuja a no cambiar, sino buscar variaciones del propio proyecto, ¿no? Bien generando servicios o eventos, como decías, pero es como pensar como desde un espacio independiente de creación contemporánea, cada una puede pensar en qué puede ofrecer como servicio fuera, ¿no? Pero ya es como... otra cosa, estás generando que quizás Hyper o Hiper empieza desde otro lugar, empieza al revés, ¿no? Como un estudio de servicios y desde allí planteáis el proyecto. Pero un momento en el que la financiación está tan atascada es como, bueno, ¿qué lugares o qué energía siento que tengo como para ofrecer mi conocimiento, nuestro conocimiento colectivo como espacio para hacer cosas más tipo servicio, cosas privadas, las cenas, tal. En este sentido, que quizás esto es una vía, pero volviendo un poco a las financiaciones público-privadas, sí que me interesaría saber desde vuestra experiencia si habéis notado que habéis tenido que ajustar las programaciones para adaptaros a líneas de financiación pública, básicamente. Sí, arranco. Vale.
Claro, tú si quieres existir con líneas de financiación, o sea, lo que a nosotras nos ha pasado es que a nosotros nos ha afectado no tanto en lo que programamos, pero sí en cómo. Mientras que quizás nos gustaría, y sobre todo, bueno, al principio igual éramos más gamberras, hacíamos las cosas como más, bueno, pues sin tanta exigencia, sin tanta ayuda tampoco a la producción, compra el material, consigue no sé qué, el catering, el cartel, claro, luego se escribe un texto, hay que pasarlo al castellano, también eres traductora, además tienes que traducir todo en la web. Dejamos de hacer un poquito esto, también hay que decirlo, me cansé de traducir y se me da fatal. Pero, claro, al final es insostenible. O sea, por mucho que estés optando a un dinero que luego además, claro, es bonito si recibes el 100%, que no es real. Luego además, no sé, aquí, pero pues igual te dan de lo que tú has pedido el 70%, que luego tienes que justificarlo el 100%. Lo cual, bueno. Luego aparte, hay esa parte que antes era, esta subvención solo te va a financiar el 70% de todo el proyecto. El otro 30% tú, pues pidiendo otras subvenciones y así, pues ya hacías un 100%. Claro, de repente eso cayó. Y no puede ser con otra subvención pública. Claro, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos? Claro, ya empiezan los números a bailarte y a caerse por todos lados. O sea, y claro, luego además que como es en competencias, o sea, tampoco puedes presentar una exposición y ya está. O sea, en las que son, por ejemplo, en Sorgune, que son para espacios, en las que son para proyectos, ya es más diferente. Pero bueno, ahí también, por ejemplo, bueno, en los últimos años también se están dando como unos cambios que si queréis, ahí hay unas compañeras que un poco mejor pueden explicar, también si se quiere abrir. Pero un poco, al final, vas como optando con la fantasía de ir a subvenciones como más grandes, como que vas a estar, como por fin vas a consolidarte, vas a poder hacer un proyecto como más cuidado, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también, hacia la gente, y realmente luego es mentira y que luego estás siempre tan a esto de quedarte fuera y que se te caiga todo. O sea, no hay un... O sea, no sé, o sea, que quieren fomentar también que haya espacios, pero claro, los espacios son súper costosos. Mantener un espacio no es sencillo y no es... Entonces, ahora mismo, por lo menos, las líneas subvencionales que hay, yo diría, va, si quieres, haz tu proyecto y ya buscarás dónde ponerlo, pero un espacio, o sea, es complicado. No, yo creo que nosotras en tema de programación hemos podido mantenernos bastante fieles, digamos, como a los intereses nuestros, a las líneas de creación, de investigación. Tal vez sí lo que ha hecho es que nos metamos mucho en el espacio y dejemos un poco el espacio público de lado, que es una de las cosas que vamos a retomar a partir de este año, que nos parece importante, porque tener un espacio es como estar como en las tiendas, como me dicen, ¿no? Como si la tienes que estar ahí y sí que nos hace falta volver a ocupar el espacio público, entonces creo que, digamos que eso sí que puede haber hecho como un cambio en nuestra forma o nuestras prácticas. Y luego quería decir que también el hecho de prestar servicios, digamos, hemos trabajado con algunas instituciones en temas de mediación, pero siempre, incluso creo que por eso es que nos llaman, mantenemos esas líneas y esos principios, ¿no? Antidiscriminación, antirracismo, de diversidad. O sea, creo que es ahí, aunque vayamos a una institución o nos contraten para hacer algo, siempre eso va por delante. Entonces creo que no nos ha afectado como en esa línea.
Nosotros no, lo estaba pensando y no sabría darte una respuesta muy concreta porque igual es verdad que, como decías antes, ¿no? Como venimos del mundo del diseño, estamos muy acostumbrados como a pues iba a decir, como inventar los proyectos, ¿no? Entonces, la manera en la que trabajamos, o sea, en el espacio tenemos también como unas líneas estratégicas que definimos al principio y que también somos muy fieles a ellas y las llevamos hasta el límite en todos los proyectos que hacemos, pero sí que adaptamos cómo contamos el proyecto para cada una de las ayudas que aplicamos y aplicamos a todas. O sea, quiero decir, por eso ganamos la de videojuegos, porque de repente podemos contar el espacio desde esa lógica, pero es casi una cuestión como puramente de lenguaje, ¿no? Muchas veces las subvenciones. De hecho, o sea, esto ahora lo hacemos de una forma muy decidida y ahora con ChatGPT es mucho más fácil, ¿no? Porque les pasas las bases, subes tu proyecto y te dice, compáralos, qué cosas te fallan, no sé qué, ya como que estamos ya a nivel profesionalización de las subvenciones, nivel extremo, ¿no? Pero porque nos dimos cuenta que es la única manera de hacerlo. O sea, una vez nosotros, como os contaba antes, tenemos el Festival de Arte Digital de Madrid, el MAD, y una vez nos denegaron unas ayudas del Ministerio, pedimos la valoración, ¿no? Que esto lo hacemos siempre, pedir la valoración del jurado, que normalmente te la mandan, o sea, la tienes que pedir, que es un poco raro, pero si insistes mucho te la mandan. Y nos dimos cuenta que un año no nos habían dado la subvención al festival, uno de los criterios que daban era uso de nuevas tecnologías y en esa categoría nos habían puesto un 0, y es un festival de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en inclusión nos habían puesto un 0 y desde el principio, o sea, cumplimos todos los estándares de equidad que marca el Ministerio, no porque lo marca el Ministerio, sino porque los cumplimos, nos habían puesto un 0 también. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces la manera en la que evalúan los jurados las ayudas pues es muy aleatoria, ¿no? O sea, no sé cuánto de intencionalidad hay, que puede que la haya, eso es otro melón, pero bueno, ya no hay nadie de la administración pública aquí, ¿no? que nos lo pueda defender, o si hay alguien que nos cuente un poco mejor, porque esto nos pasó y tú puedes pedir las evaluaciones, pero no puedes reclamar sobre ellas. Simplemente pues te dicen, pues en esto tienes un 0 en tecnología. Es como, a ver, que alguien me explique cómo un festival de nuevas tecnologías tiene un 0 en uso de nuevas tecnologías. Entonces, como esto nos afectó mucho a nivel personal de cómo es posible que hayamos presentado un proyecto de nuevas tecnologías y la persona que lo haya evaluado no ha entendido que, ¿no? Lo intentamos leer como en ese código un poco como de que hemos hecho mal nosotros, pues ahora vamos a saco. Entonces, lo primero que hacemos con cualquier subvención es cuáles son los puntos que evalúan. Vamos a asegurarnos que en la memoria del proyecto esos puntos estén muy claros y estén muy claros casi con el mismo texto en el que aparecen las bases. Y esto, bueno, a ver, no es una fórmula infalible ni mucho menos, siguen sin darnos muchas de las ayudas que pedimos, pero sí que lo intentamos hacer así. Entonces, sí que nos hemos vuelto como muy versátiles en adaptar cómo contamos los proyectos en función de hacia qué lugar lo mandamos. Pero sí, o sea, eso me refería con lo de industria, ¿no? Al principio, como que estamos ya un poco así, muy a saco, porque es una parte súper ardua del trabajo, ¿no? Y a nosotros pasa, o sea, es que eres todo, ¿no? Del proyecto, desde el que, bueno, todo. Y la parte de la burocracia es o sea, para mí ese balance de estructura, programación, para nosotros muchas veces es el balance de tiempo que dedicas en la burocracia frente al balance de tiempo que dedicas realmente en la programación. Y es descomunal, la parte de burocracia es descomunal. Y eso ahora que estamos en este nuevo melón de las ayudas de la Unión Europea, es que ya no es que dediques el tiempo a la burocracia, es que el grueso del dinero que pone la Unión Europea se va en la burocracia. Entonces, bueno, es una cosa un poco frustrante a veces. Estaba pensando que a lo mejor el jurado usa también ChatGPT para chequear. Y si copias el texto igual, un 10. En nuestro caso, no, o sea, nosotros no hemos movido ni una coma de lo que intentábamos hacer por intentar acceder a una subvención. Sí que, debido a la escasez de subvenciones en Valencia, sí que nos estamos planteando que empezar a apelar, bueno, a mandar subvenciones en las que estrictamente no entraríamos e intentar exactamente modelar el proyecto para adaptarlo a la subvención, porque si no, no los vamos a conseguir. De hecho, tuvimos un caso parecido, sí que hay unas ayudas a proyectos culturales para asociaciones en Valencia, que de hecho hace 2 años que no salen, las últimas fueron, bueno, 1 año y medio, las últimas fueron del 2024 y estamos esperando todavía que vuelvan a salir. Que también conllevan todos los problemas que hemos hablado, solo te cubre un porcentaje, además se te pagan a posteriori, que eso también es otro melón. En Valencia muchas subvenciones funcionan una vez has ejecutado y justificado económicamente el proyecto, con lo que si no eres industria cultural, si no eres empresa que tiene reservas, no puedes ejecutar el proyecto, a no ser que que pidas un préstamo cuyos intereses te van a también, bueno, como
desestabilizar el presupuesto. En esas ayudas no nos la dieron por otro motivo burocrático, y era que, parecido, que era que no podían cerciorarse de que la actividad iba a pasar en la ciudad de Valencia. Era como, bueno, es que esto lo podéis hacer en cualquier sitio. Bueno, y una de las cosas tenía que ver con el estatus también de los que también hablábamos ayer, y en vuestro caso, Kela, es qué estatus legal tiene el espacio en el que operamos. Nuestro espacio, de momento, tiene licencia de almacén. Entonces, también, si las ayudas, para prevenir problemas con el ayuntamiento de que chequearan si teníamos licencia de actividades, sí que mencionamos que era un proyecto en Valencia, pero como seguramente no pusimos explícitamente que era ese espacio exactamente, lo utilizaron para, bueno, al final desestimar que nos quedaba claro en que fuera a suceder el programa cultural dentro o fuera de la ciudad. Bueno, como... El mundo de las convocatorias. Bueno, me he dado cuenta que hay que abrir ya. Llevamos un buen rato porque es un tema apasionante y supongo que habrá intervenciones, preguntas que queráis compartir. Un tema del que no hemos hablado y no lo he enfocado, hago tiempo mientras pensáis qué queréis contar, es la relación con las instituciones, pero no como administración, sino como entidades culturales que tienen una estructura, porque también hablaremos de qué es una institución, ¿no? Pero en este tema no hemos entrado tanto porque esta tarde tendremos la mesa sobre eso y creo que se van, bueno, solapando unas conversaciones con otras, ¿no? Pero que es otra vía también un poco de trabajo en colaboración que suele ayudar a mantener ciertos proyectos, ¿no? Bueno, yo quería simplemente comentar que... Bueno, yo creo que... Venga, no darme un micro. Porque se está grabando también. Entonces... perfecto. Bueno, comprendo perfectamente la problemática, ¿no?, de todos los casos. Es verdad que cada caso es muy particular, final, porque somos entes independientes y que cada uno intenta encontrar la manera que funcione para poder ejecutar todo aquel programa cultural que se establece desde los distintos ámbitos. Y simplemente una reflexión, porque comparto perfectamente todo lo que habéis dicho, la problemática de la burocracia y de todo lo que conlleva la administración pública, que hoy lo hemos escuchado con sus buenas palabras, para que van a cambiar, pero seguramente nada cambiará y todo seguirá siendo un desastre y complicado de acceder a todas esas ayudas y demás, porque yo creo que el hándicap es que no se entiende bien desde las administraciones públicas o desde la sociedad en general y desde los particulares que nuestra actividad es un bien social y como tal en muchos casos no repercute un beneficio económico, sino que lo que estamos haciendo es aportar a la sociedad cultura. Y eso en muchos casos nadie va a venir a pagar Netflix, como bien decía, pero tú no puedes poner una exposición, una cuantía económica para que la gente venga pagando porque no va a venir nadie, no se te va a llenar. Si ya cuesta movilizar un público muy específico en muchos casos para que se te llene el local, bueno, no se llene, sino por lo menos que tenga un acercamiento y tenga una difusión. Si tú pones un precio, es algo que es contraproducente. Entonces, yo creo que desde las administraciones públicas, es verdad que en nuestro caso pues no dependemos de eso, pero sí creo que no entienden cuál es nuestra labor. Y hasta que no haya un cambio, no solo en la administración, sino en muchos casos social, pues cuando viajas a otros países centroeuropeos, si vas a Holanda, vas a Francia, vas a Alemania, te das cuenta que hay una toma de conciencia mucho mayor, porque tú vas allí y te dices, no, yo es que soy artista, ¡ay, artista! ¿Va? Y te preguntan, incluso por cuestiones de ámbito no artístico, porque te consideran que eres una persona con un criterio o un pensamiento crítico,
Cosa que aquí en España, cuando tú llegabas y dices, no soy artista, alpinista. Ah, no, artista. ¿Y de qué trabajas? ¿No? Y volvemos otra vez a esa falta de toma de conciencia sobre la labor de la cultura en general. Entonces, bueno, me solidarizo perfectamente con vosotros y simplemente ánimo a no desfallecer. Que iba a notar que lo del pensamiento crítico tampoco está tan bien visto ya en Europa en cuanto a los artistas. Hay otra pregunta ahí. Primero, muchas gracias por toda esta información que habéis dado, súper interesante. He perdido el principio, pero bueno, no pasa nada. Mi pregunta es, ¿cómo hacéis para que la gente que viene a vuestra institución, vuestros lugares, no sé muy bien, mi castellano es así, ¿cómo hacéis para implicarlos a toda esta gente, que sea a nivel social, que sea a nivel económico, que sea a nivel espiritual, a la idea que usted queréis compartir? ¿Qué es lo que hacéis realmente para implicar a esta gente? Porque al final es para ellos también que hacéis esto. Y que ellos entienden la dificultad que tiene vuestra... bueno, me habéis entendido. La pregunta, perdona, es ¿cómo se trabaja con los públicos para trasladar? ¿Cómo hacen ellos para que el público sea implicado en el valor que quieren transmitir? En sus organizaciones. A nivel económico, a nivel espiritual, a nivel de la sociedad, el mensaje, más o menos. Yo creo que esto es un trabajo de años, de como posicionarse en la ciudad con una idea clara, digamos, ¿no? Digamos, en nuestro caso, como desde el principio ha sido uno de los objetivos justamente como intentar cambiar imaginarios a través de nuestras prácticas artísticas. Entonces ha sido mucho trabajo de años, recurrimos a la celebración, al encuentro, hacemos, yo qué sé, comidas comunitarias, un poco como que invitamos a la gente a que sienta que el espacio es su casa y mucha gente nos lo dice y agradece porque termina sintiéndolo así, ¿no? Entonces es como muchos años de trabajo y como ofreciendo muchos espacios de encuentro, de conversación, de celebración, de disfrute también. Y ahí es donde surgen todas las como ideas de gente que quiere ayudar o colaborar o artistas que quieren entrar a hacer proyectos. Entonces ese ha sido nuestro caso, por ejemplo. Sí, no sé, yo creo que desde lo que por lo menos no es que hayamos hecho ningún esfuerzo como con esa intención, sino que ya teniendo como un proyecto muy como una identidad muy marcada, y luego que sí que creo que tendemos a tener como los brazos muy abiertos a colaboraciones o a la gente que se nos acerque y que al final te ve trabajar desde donde trabajas. Yo creo que ya se entiende y sí, bueno, hemos tenido alguna vez alguna conversación extraña, pero bueno, más cuando no hemos sentido tan respetado el espacio, pero bueno, pero son mínimas. Yo creo que se ve con los años, sobre todo, como ha dicho. Pues un poco también, nosotros lo pensamos más en el programa, sí que como hemos hablado, sí que intentamos que el programa, o consideramos que la gente que invitamos al programa es gente que suscita un interés o va a aportar algo al contexto y eso hace ya que el contexto quiera venir a ver las exposiciones. Y lo que sí que podríamos hablar es de nuestra, como no somos una galería, no tenemos un horario de apertura fijo, y cuando abrimos no nos limitamos simplemente a estar ahí en el espacio y dejar que la gente vea la expo, sino que sí que hay un trabajo de comunicación, de quedar con un grupo específico, de tener una conversación siempre en torno a la exposición que estamos presentando. Que hay un trabajo de, podríamos decir, de mediación, en el sentido de que el público siempre nos aproximamos a la gente que viene al público de una manera muy cercana y directa. Creo que eso también hace que la gente le interese también
volver porque sabe también que no solo viene a ver una exposición, sino a pasar un rato con nosotros, tener una conversación. A veces incluso en verano sacamos las sillas como en los pueblos, sacamos las sillas fuera de Pols y estamos ahí a la fresca mientras se ven las exposiciones. Es una manera también como de estar muy, muy particular. Sí. Nosotros, parecido, igual no tenemos los recursos tampoco para estar siempre abiertos ni para tener personas que estén dedicadas todo el rato a estar ahí, ojalá. Pero sí que lo trabajamos como en 3 escalas. O sea, por un lado sí que tenemos como un trabajo bastante continuo con la comunidad creativa. O sea, intentamos invitar a que vengan al espacio a gente del sector, artistas, diseñadores, estudiantes, lo que sea, en formatos que a veces son cenas, a veces son unas cervezas, a veces es lo que sea, ¿no? Pero como que sí que generar ese espacio, o sea, esa sensación de ser un espacio abierto y que artistas no que estén exponiendo, sino que de repente sean afines de alguna manera, pues se quieran acercar, y entonces eso nos acaba funcionando muy desde el boca a boca, ¿no? Pues artistas que han venido una vez, de repente se lo cuentan a otro artista que conocen, que les ha contado que quiere hacer no sé qué proyecto, y se acaba generando como esa red. Luego, por otro lado, trabajamos muchísimo con la gente que viene a ver las exposiciones, que intentamos, o sea, sin sobresimplificar los mensajes, pero sí intentando tener un lenguaje un poco más accesible, que a veces es complejo, ¿no? Sobre todo con la gente que no está acostumbrada o familiarizada a estar en los contextos del arte contemporáneo. Intentamos, pues eso, como acercarnos desde un lenguaje como lo más accesible posible. Y luego sí que, de una forma orgánica, estamos trabajando muchísimo con colegios y con universidades. O sea, bueno, de una forma orgánica, entre comillas, el trabajo con universidades sí que lo veníamos haciendo porque, como os decía, yo di clase en la universidad, pero con los colegios es algo que ha venido desde algunos colegios que nos han empezado a contactar porque les interesaba venir a ver exposiciones y empezamos así como con un par de colegios que de repente nos venían a visitar y ahora estamos intentando que cada vez sean más porque sí que yo creo que la única manera de revertir la situación en general del contexto del arte es desde los niños, porque la tendencia en este país es como que ya, o sea, ir a nuestra generación ya está un poco, no es que esté perdida, ¿no? Pero como que la única manera de revertir esto es ir a la base. Entonces, eso sí que lo estamos trabajando un montón ahora. Es una cosa más específica, pero estamos intentándolo mucho. Creo que hay otra palabra aquí. Bueno, yo sobre todo lo que quería era agradeceros esta valiosa información, felicitaros por llegar a donde estáis ahora, porque yo os conocía a todos, entonces supongo que es porque ya habéis hecho como vuestra red y tal. Entonces, felicidades porque entiendo que eso es dificilísimo. Y lo estaba comentando antes con el café con una amiga valenciana que me he echado. Y a lo mejor es muy anecdótico, pero se menciona todo el rato en el tema de las convocatorias y las ayudas nacionales, ayuntamiento, lo que sea. Se dice mucho, es que te lo dan después, ¿no? Lo habéis comentado esto. Es que yo he encontrado, somos muy bebés, o sea, un año llevamos, somos un colectivo, más que nada ahora nos estamos haciendo organización sin ánimo de lucro, llevamos un año intentando hacerlo, tarda mucho, bueno. Y las 2 ayudas que nos han dado, una es del Ministerio de Igualdad a nivel nacional y la otra es del Ayuntamiento de Madrid, nos han llegado el 28 de diciembre. Esto no se habla, creo, suficiente. A mí, o no sé si vosotros estáis hartos de hablarlo, pero esto es mala sarna, ¿no? O sea, a mí me parece brutal. Todo lo que íbamos a cobrar se ha ido en impuestos porque no gastamos 20.000 euros del 28 de diciembre al 31 y no sabíamos que nos lo iban a dar hasta el 26 de noviembre, una de ellas era. Entonces, ¿cómo te vas a gastar ese dinero? O cómo, antes de saber que te lo van a dar, y luego cuando te lo dan, ¿cómo te lo vas a gastar en tan pocos días para no pencar toda la pasta en impuestos? Esto yo creo que es muy fácil de cambiar, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decían antes los señores estos que estaban aquí, ¿no? Que al final las ayudas van como con el año fiscal. Entonces es que siempre, las del Ayuntamiento de Madrid siempre te las... o sea, nosotros hemos llegado a cobrar el 31 de diciembre, ¿no? Como fin de año, fiesta de fin de año, ¿no? De repente. Y lo que pasa es que sí que hay algunas maneras fiscales de poder justificar que no te lo imputen a ese año, sino que te lo imputen al año siguiente. O sea, bueno, nosotros con nuestra gestora, de momento, solo hemos conseguido salvar. Pero es como que todo el rato tienes que estar haciendo un poco como la... O sea, tienes que buscar el truqui como para que pierdas lo menos posible, cuando lo que te están dando también es muy poquísimo dinero, ¿no? De hecho, en las ayudas bianuales, que lo contaban antes como si fuera como el gran logro, ¿no? Tener unas ayudas bianuales, o sea, es mentira, porque no son, o sea, son bianuales porque salen cada 2 años, pero sale la convocatoria en marzo del primer año, no
no fallan normalmente hasta septiembre y no te lo dan hasta diciembre. O sea, que el primer año no existe, o sea, no está financiado. Te lo tienes que autofinanciar tú. Entonces, es un poco falacia que sean ayudas bianuales y que luego la cantidad que te dan no es una cantidad como para 2 años. O sea, nosotros este año nos han dado 28.000 euros para hacer 2 años de programa. ¿Qué 2 años de programa haces con 28.000 euros? Entonces, bueno, es un poco trampa. Pero todos al final acabamos encontrando los huequitos. Yo creo que una de las cosas positivas que tiene la plataforma es que nos está permitiendo tener esos lugares de encuentro para compartir estas problemáticas y apoyarnos entre nosotros y contarnos los trucos que tenemos, porque al final cada uno tenemos los nuestros y es verdad, bueno, lo hablábamos antes con Anne, ¿no? que también esta cuestión como un poco intergeneracional de poder hablar con otras personas que ya han recorrido el camino que tú estás empezando, a nosotros nos está ayudando un montón en la plataforma, así que bueno, os animamos a sumaros. Sí, a nosotras nos pasó parecido y además nos enteramos de que teníamos que pagar en junio, que ya nos habíamos fundido el dinero y fue como mierda ahora. Pero bueno, también está la parte de cuando te ocurren esas cosas, como ir haciendo con un saco de facturas que, pues con empresas que dices, vale, ahora no te voy a hacer el gasto, no te voy a poder pagar, pero me das la factura por adelantado y mirar. Es que no sé si es trampeo, pero es un juego al final que estás todo el rato como... Sí, o sea, a todo el mundo nos ha pasado eso y con el tiempo aprendes a jugar a su juego. Pero sí, y sobre todo es el tiempo que pasas pensando y repensando cómo vas a salir de esta y cómo vas a conseguir todo esto cuando en realidad solo quieres hacer exposiciones y quieres producir arte, o sea, ahí está. Pero bueno, es así. Sí, una opción, ahora hablo en general, no solo de Pols, porque también me ha pasado como artista, con becas de investigación, o cuando trabajaba en el Festival Salmon, donde te llega el convenio a mitad de año, pero es para todo el año. Entonces, o eres capaz de generar una economía, o sea, básicamente guardarte el dinero de un año para el año siguiente e intentar tener como una base de ahorro que no tocas porque sabes que es para subvencionar, o lo que comentaban también de generar packs de facturas, de al final terciarizar en una productora los gastos que vas a hacer en un futuro para poder justificarlos a posteriori, o directamente ilegalidades. En plan, en Valencia se han hecho cosas como pagar las facturas, que te lo devuelvan en B y volverlo a dar cuando te llega la ayuda para, con el mínimo dinero, como hacer todos los gastos y luego, o sea, que esos obviamente te fuerzan a estar pasando dinero por arriba y por abajo para poder justificar un gasto si no tienes la cantidad de dinero posible para justificarlo. O sea que... Sí, y nuestro caso es muy cortito. Nosotros alguna vez tuvimos que devolver una ayuda por eso mismo, pero no nos vuelve a pasar. O sea, es que, claro, en ese momento eran 20.000 euros, la inexperiencia absoluta de que no sabes qué hacer y al final dices, prefiero devolverlo o tener que reembolsar después porque te has equivocado en alguna cosa. Pero es verdad que lo que dice Diego, el tema de organizarse, o sea, te das cuenta que entre todas podemos aprender, ¿no? Porque no podemos desperdiciar esos recursos por cuestiones como burocráticas. Entonces, creo que juntas somos más, ¿no? Creo que hay otra pregunta aquí y no sé si alguien más tiene preguntas. Buenas. Bueno, nosotras somos estudiantes de gestión cultural, digamos que estamos pues empezando en esto. Y bueno, pues ideas tenemos muchas, ganas también, pero pues vemos que uno de los grandes retos es precisamente pues hacer viable los proyectos. Entonces, pues nos gustaría preguntaros pues un poco qué preguntas creéis que hay que hacerse antes de empezar un proyecto. Y eso, gracias. Gracias por la pregunta, creo que es muy buena. No sé, para mí, no sé por qué, aunque mucha gente viene a... Pues a compartir, a preguntar. De hecho, mucho tiempo de mi vida me hago pequeñas reuniones con gente por la viabilidad y por todo eso. Para mí, lo más importante, lo primero es como... Si has estudiado Bellas Artes o me da gestión cultural, lo único que quieres es poder trabajar de ello, no montes un proyecto. Porque, o sea, quiero decir, es como... o sea, realmente te tiene que gustar y te tiene que apetecer y tiene que haber como una gran... para poder estar ahí, porque si no, es duro. Es duro y tiene que haber como esa parte de tu deseo muy ¿cómo se dice? Muy... Sí,
Sí, como que tiene que estar esa parte llena para aguantar, porque si no es difícil. Si no, trabaja para un museo y ya está, y tienes un sueldo y te vas y duermes tranquilo en casa. Como esa parte es para mí la más importante. Y luego, pues, más que nada es como entender muy bien Yo analizaría muy bien qué las subvenciones que reciben o qué espacios o qué proyectos reciben subvenciones y un poco también ver cómo te puedes diferenciar de los demás. O sea, como hacer un pequeño análisis y diferenciarte un poco de lo que hay. Y luego, pues bueno, o sea, lo de ChatGPT no lo había hecho nunca y igual también ayuda, no lo sé. Pero yo iría por ahí más que nada, o sea, como... Hay mucha gente que estudias Bellas Artes y que vas a vivir, ¿no? Y quieres montar algo como para ganar dinero y si es por ahí, por lo menos, es complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Yo hice un máster de gestión cultural también y me hacía las mismas preguntas. Pero yo empecé a hacer, o sea, quiero decir, sin pensarlo mucho y sin ser tan estratégico. O sea, como que la estrategia la veo ahora, bueno, la estrategia, quiero decir, ahora lo veo con retrospectiva, pero cuando empezamos no fue nada estratégico. Fue de repente encontramos una subvención que era algo que nunca nos habíamos planteado abordar y fue como, bueno, nos leímos las bases, como que dijimos, bueno, pues vamos a lanzar algo y nos la dieron sin cero experiencia previa. O sea, que a veces eso sucede, no es tan... O sea, yo creo que hay como una cosa... O sea, las subvenciones son complejas, tienen su burocracia, no sé qué, a veces es complicado, pero también es más fácil de lo que parece en general. Y entonces mi consejo es que lo hagáis. O sea, y que en el proceso de hacerlo iréis descubriendo qué es lo que queréis hacer, lo primero, porque yo no lo tenía nada claro. O sea, lo nuestro ha sido una cosa como de que lo hemos ido construyendo a medida que lo íbamos haciendo y yo tampoco sé hacerlo de otra manera. Yo creo que esta cosa tan estratégica, o sea, ojalá ser tan empresarios en ese sentido. O sea, que no sé, yo a veces tengo la sensación de que lo podemos parecer, ¿no? Como que contamos los proyectos y parece que somos de repente como una mentalidad de multinacional y es todo lo contrario. O sea, somos como que vamos haciendo cosas y a veces salen y a veces funcionan, a veces, o sea, muchísimas no. Nosotros nos presentamos de media 20 subvenciones al año. O sea, yo os digo que es que mandamos todas. Por eso lo hago así con ChatGPT, porque dedicamos como un día a preparar los documentos. Ya estamos, es como es aleatorio que te lo den o no muchas veces. Es que no nos lo tomamos muy en serio. Entonces, nuestro consejo es hacer, y en ese hacer acaban surgiendo cosas y, por supuesto, hay una componente como de suerte, un poco como que la frustración está ahí y hay que aprender a llevarla porque es constante. Y no depender de las subvenciones solamente. Digamos, nosotros empezamos con proyectos que uno alimentaba al otro poquito y el otro al otro, o sea, con mucha paciencia, pero porque si solamente dependes de subvenciones estás en juego también, ¿no? Porque no lo puedes controlar. En cambio, lo que tú te imaginas o creas o impulsas, pues sí está bajo tu control. Entonces, también como ir equilibrando las dos cosas creo que es una buena idea. Yo igual diría como va a ser difícil que ese proyecto genere te genere una capacidad de sobrevivir. Yo diría que tiene que ver con deseo. En el sentido, cuando abrimos Pols no se nos ocurrió de un día para otro, sino que yo ya venía, incluso yo diría varios años, con ese deseo en la cabeza de en algún momento me gustaría abrir un proyecto. Y entonces llega un momento en el que te alineas con otras personas y otras aliadas que también tienen ese deseo. O sea, eso también se da porque no estás tú solo. O sea, se da que de repente encuentras a un grupo de gente que con el apoyo también te sientes más arropado a empezar un proyecto si ves que hay una comunidad, digamos. Y luego tampoco en nuestro caso nos hicimos muchas preguntas porque se abrió desde una urgencia. Era más que preguntas, era como que teníamos una respuesta que podíamos dar a algo que era muy evidente y estaba muy cercano, ¿no? De alguna manera. También creo que no es lo mismo. A lo mejor hay que hacerse muchas más preguntas a la hora de abrir un espacio así en Madrid, debido a la cantidad de oferta que hay, que en Valencia en nuestro momento, donde es que era prácticamente, había 2 espacios así, de alguna manera. Entonces, como que no era tan difícil diferenciarse, era simplemente hacer un proyecto y presentar algo que nos pareciera interesante. Gracias.
No sé si hay más preguntas. Ayer Laia de la Fundició decía que sola no, con amigas sí, ¿no? Que es un poco esa idea del acompañamiento y el trabajo colectivo para sacar adelante los proyectos y para hacerlos más sostenibles también, ¿no? Que al final no hemos ahondado en eso de la sostenibilidad, no solo proyectual, sino de vida también, ¿no? De ese agotamiento y cómo regenerar la energía, ¿no? Y cómo hacer de un proyecto con autoría, pero colectiva, ¿no? Que pueda ir rotando. Creo que ahí también hay unas claves interesantes de las que aprender, ¿no? En el sentido de cómo iniciar proyectos y proyectar hacia un plazo medio al menos, ¿no? Y saber, no sé quién lo decía ayer, pero que a veces los proyectos tienen un principio y un fin, aunque los queramos perpetuar, ¿no? Y que puede ser doloroso, pero que hay que pensar también en qué momento surgen y en qué momento acaban, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo os quería agradecer otra vez por vuestra honestidad, por compartir tantos saberes, aprendizajes de la experiencia, a vosotras por venir, por las preguntas, y nos vemos esta tarde a las 4 con otra mesa apasionante que es sobre la relación con las instituciones, ¿no? Cómo se genera ese lugar intermedio terciario. Y nada, así que buen provecho y nos vemos a las 4.